Vamos a continuar con el evento e invitamos a la ingeniera Andrea Pedrera. Ella es de la Dirección Nacional de Estudios de Mercado de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, quien va a hablar sobre la normativa expedida por la SCPM, Manual de Buenas Prácticas Comerciales para el sector productor y comercializador de consumo de cemento en el Ecuador. Bienvenida. Buenas tardes, gracias por su presencia aquí. Como Intendencia de Abogacía de la Competencia, nuestra función está en elaborar análisis ex ante, es decir, análisis antes de que las conductas anticompetitivas se hayan dado en el mercado. Esto lo hacemos con el afán de prevenir y evitar que estas conductas surjan en un futuro. Nuestro principal objetivo es promover la creación de un ambiente propenso a la competencia. Esto lo realizamos a través de tres ejes principalmente: la evaluación y proposición de políticas y demás normativa en sectores, y eliminar barreras de mercado. Brindar espacios para capacitaciones internas y externas para el conocimiento y aplicación de la LORCPM, la promoción de la competencia mediante la realización de estudios e investigaciones de mercado con el objetivo de conocer la dinámica y el comportamiento del mercado. Básicamente la IAC realiza informes, estudios, manuales y recomendaciones. Como les mencionaba, esto lo realizamos con el objetivo de identificar vulnerabilidades en el mercado sobre las cuales podemos recomendar, podemos generar, como vamos a ver más adelante, manuales de aplicación obligatoria que propendan a mejorar estas vulnerabilidades y que nos permitan tener mercados más justos, mercados más transparentes y una mejor competencia. En el sector de la construcción, que nos atañe esta conferencia, básicamente la IAC ha realizado 3 estudios de mercado, un informe especial y un manual de buenas prácticas. Es uno de los sectores que tiene un gran impacto en la economía y por eso hemos tenido una gran participación de análisis en estos sectores. Al igual de la par con las otras intendencias, hemos también complementado estos estudios de mercado. Como les mencioné en un inicio, nuestros estudios son de análisis ex ante. Entonces, si nosotros identificamos en estos campos alguna práctica que se pueda estar dando, estos van a pasar a las otras intendencias para que sean investigados. Principalmente esto surge de los estudios de mercado. Entonces, nosotros hemos realizado estudios de mercado en el sector de la construcción y vivienda. Lo realizamos en el año 2015 al año 2016, justo entre la coyuntura de la fuerte crecida de precios que hubo en el sector, para poder identificar qué ocasionó esta crecida de precios. Más adelante les voy a mencionar un poco más amplio el alcance de este estudio. Sin embargo, fue desarrollado, como les menciono, en la coyuntura del gran incremento de precios del sector, para poder identificar la cadena productiva, cómo se estaban dando las relaciones entre los operadores, qué alianzas estratégicas, integraciones verticales, integraciones horizontales podían estarse dando en el sector, cómo estaba conformado, cuáles eran las empresas de mayor impacto, etcétera. El estudio de mercado en el sector cementero, igual este estudio de mercado fue realizado para identificar cómo se encontraba sobre todo las cuotas de mercado, las reparticiones de mercado del sector. En el sector realizamos un estudio de mercado del sector hormigón. Este estudio de mercado, por ejemplo, surgió de un análisis que se pudo identificar en el estudio de mercado que les mencioné al inicio, en el de construcción y vivienda. En este hicimos una recopilación de cómo se daban las variaciones de precios en los diferentes materiales de la construcción a nivel nacional, a nivel provincial y en algunos casos también ya hay dentro de cada provincia. Entonces ahí pudimos identificar que existían muchas variaciones en este sector del hormigón y por eso se emprendió otro estudio de mercado para poder identificar más puntualmente qué está sucediendo. Hicimos un informe especial sobre la comercialización de bloques y adoquines, igual sobre la perspectiva de poder identificar si es que hay una distorsión de precios, si es que hay una distorsión de calidades, etcétera, que les voy a decir más adelante cuáles fueron los principales hallazgos que tuvimos. Y sobre los 2 estudios que les mencioné en un inicio, se emitieron 2 manuales de buenas prácticas comerciales. Los manuales de buenas prácticas comerciales no innovan normativa, sino más bien son una extracción de la normativa ya vigente específica para ese sector. Creo que nos pasa mucho que existe tanta normativa que puede ser aplicada a un sector que no podemos
abarcarla toda. Entonces, por eso los manuales de buenas prácticas es como que puntualmente te señalan: este sector debe cumplir estas normativas, este sector no puede infringir estas partes de la ley orgánica, cuál es la más relacionada con el sector. Entonces, por ejemplo, en un sector manufacturero pueden haber colusiones, pueden haber prácticas desleales, etcétera, que puede diferir un poco de un sector de comercio o un sector de servicios, que tal vez no todo les pueda aplicar. Entonces, por eso los manuales de buenas prácticas lo que te permiten es puntualizar qué normativas, qué prácticas no debe incurrir el sector. Sin embargo, eso no exime a las demás normativas, ¿no? O sea, el manual te da como que una panorama más puntual, pero no quiere decir que estás libre de no cumplir el resto de normativas. ¿Por qué este sector? Lo hemos analizado en todas las intendencias y por qué se ha hecho más de un análisis, debido al impacto que tiene el sector de construcción en nuestra economía. Podemos ver ahí, les he puesto un gráfico de cómo ha evolucionado el PIB de la construcción en precios reales. Les hablo en precios reales debido a que esto hace que se elimine la distorsión de la inflación en cuanto a lo que realmente significa el PIB de la construcción. Entonces ahí podemos ver el gráfico del PIB de la construcción desde el año 2007 hasta el 2016. Los últimos años, esta información es tomada del Banco Central, los últimos años ahí nos indican que el 2016 sobre todo es preliminar. Podemos ver cómo hubo la fuerte crecida a partir del año 2010 al 2014, justo en estos años en los que hubo el gran incremento de precios, y igual podemos ver cómo bajó un poco su tendencia en los últimos 2 años. Sin embargo, estamos también a la expectativa de ver qué pasa en este año 2017, que debido a las políticas públicas y todo, este sector tendría que repuntar nuevamente. Se lo está al menos pretendiendo así en base a las propuestas del gobierno central. Y muchos economistas y muchos, sobre todo análisis económico, indican que este es un termómetro de una economía de un país. O sea, si es que un sector de la construcción tiene una crecida constante, significativa y todo, vamos viendo que toda la economía la va jalando. El sector de la construcción, en el análisis que realizábamos, era uno de los que empleaba a mayor mano de obra no especializada. Esto quiere decir a las personas que no culminaron sus estudios. Entonces, por eso es que es tan importante para la economía del país, porque si bien hay otras industrias que pueden generar más ingresos, que pueden generar más empleos que este emplea a las personas de base. Y las personas de base son la mayoría y además son a las que más les impacta si es que hay un shock en la economía. Entonces van a ser los primeros que se queden desempleados, que no puedan cubrir sus gastos, etc. En cuanto al empleo, igual es un sector muy importante, si no me equivoco está en el 3er puesto. Generó para diciembre del 2016 el corte de empleo, lo realizan trimestralmente, esta información es tomada del INEC. Entonces, para diciembre de 2016, esta industria estaba generando el 7.10% del empleo nacional y el 8.40% del empleo pleno. Aquí hubo una tendencia importante en este sector a partir de las regulaciones de la ley de trabajo. Antes más bien era uno de los que generaba el mayor subempleo, subempleo podemos denominarlo, porque era empleo informal. Sin embargo, a partir de estas regulaciones se vio mucho que se tuvo que regularizar a toda la parte y ahora vemos que su parte de empleo pleno es aún mayor que el empleo nacional. Igual cuando realizábamos el primer estudio de construcción era una de las primeras quejas que tenían las constructoras, que el tener que afiliar a todos, que tener que regularizar a todos sus empleados, para ellos lo veían como un problema. Sin embargo, como hemos seguido avanzando en estas investigaciones, vamos viendo que también ya se va generando esta cultura, ¿no? De que es importante el afiliar a sus empleados, que es importante que los empleados tengan un empleo pleno para que puedan cubrir con sus gastos, para que puedan cubrir con sus necesidades. Básicamente las problemáticas investigadas en los 3 estudios que les mencioné en un inicio fueron
En el de construcción, analizar la estructura del mercado ecuatoriano referente a la actividad de construcción de edificios tipo residenciales, con un enfoque específico en los efectos negativos en la competitividad de mercado. Como les indiqué, fue básicamente establecido en las grandes ciudades para ver cómo ha variado el precio de la vivienda por metro cuadrado y a qué se debió esta variación. Vamos a ver si fueron nuevas formas constructivas, si simplemente se incrementaron los márgenes, si es que el problema vino desde más atrás en la cadena donde está la producción y extracción de los insumos, de los insumos para la construcción. También medimos un poco cuál es el impacto del Producto Nacional sobre la vivienda en sí. El segundo, el de cemento, fue conocer la estructura de mercado de cemento y la dinámica de los costos y precios determinados según los operadores económicos inmersos en esta actividad. Fue un estudio de mercado mucho más puntual porque si bien la construcción es un mercado muy amplio que abarca muchos sectores y tenemos una gran parte de informalidad en la cual aún nos es difícil determinar cuál es su incorporación en el producto terminado, en el cemento no pasa esto. En el cemento están definidas 4 o 5 grandes empresas a nivel nacional que manejan toda la producción nacional. En cemento igual tenemos una característica de que prácticamente no tenemos nada importado. Hay unas regulaciones, de hecho, inmersas en este sector que un poco limitan la importación. Entonces, en cemento básicamente vimos cómo se está dando la competencia entre los operadores y cómo está dándose esta competencia entre los operadores privados y el operador estatal. El tercer análisis que hicimos sobre los bloques y adoquines fue ya a productos terminados. Lo anterior era hacia la producción y aquí en cambio fuimos un poco más allá a los productos que se comercializan directamente al consumidor final. Aquí analizamos la estructura del mercado de bloques y adoquines de hormigón, así como el diferencial de precios de venta en las provincias a nivel nacional en el periodo 2006-2016. Este análisis nos permitió observar que la concentración de las empresas productoras, así como de los insumos, sobre todo en estos dos productos, un insumo importante son los productos pétreos. Entonces, ¿cómo influía esto a que en una provincia los índices de precios, hayan variado más en el tiempo o no? Veíamos indicadores, manejamos sobre todo indicadores, igual como les mencionaba en el primer punto, para evitar la distorsión de la inflación en los precios finales. Entonces fuimos viendo cómo evolucionó el indicador de precio desde el 2006 hasta el 2016 en cada una de las 24 provincias del país y cómo esto se correlacionaba con la disponibilidad de insumos. Entonces prácticamente la disponibilidad de insumos se concentra en las grandes provincias y bueno, aquí un poco más también en la parte sur del país por los insumos naturales que ellos poseen. Entonces veíamos que un diferencial de precios crecía en Pichincha, por ejemplo, 10 cada año, pero en Manabí o en provincias de la costa donde no tenían tanto acceso a los insumos, crecía 30, 40, llegaban a una diferencia de 100 puntos de índice al final del periodo de análisis. Algunas de las recomendaciones que fueron efectuadas por la superintendencia sobre los hallazgos que se vieron en cada uno de los estudios fueron que se debe asegurar la calidad y durabilidad de los materiales de construcción, evitando conductas que limiten la igualdad de condiciones en el mercado por razones diferentes a la eficiencia económica. Como les mencionaba, un gran problema que tenemos en el mercado de la construcción es la informalidad. Entonces, nadie te puede garantizar. Bueno, existe normativa INE, que ya lo vamos a ver igual más adelante, que está como recomendación que se socialice. En la mayoría de productos existe normativa INE, sin embargo también en la mayoría de productos nos pasa o que no existe el reglamento o que está expedida como de aplicación voluntaria. Entonces no existe algo que les exija específicamente que si te dicen que esto tiene una resistencia de X número sobre centímetro cuadrado, se cumpla. El consumidor final solo va a poder verificar si se cumple o no cuando ya se ha expuesto en su obra. Entonces, hemos tenido algunos acercamientos para ver y ahora también tenemos algunos casos abiertos que de hecho
se vuelven a orientar a esto de que debe haber alguien que certifique que los materiales de construcción cumplan con lo que dicen. Tuvimos el penoso evento del terremoto y vimos que no estábamos preparados y vimos que mucho de eso comprende a que la construcción se realiza de forma informal, que en lo que atañe a nuestro campo, muchas empresas podrían estar teniendo ventajas competitivas, ventajas en precios, porque no cumplen con una normativa. Y eso es competencia desleal. Entonces, no es que yo compro en la cantera y ellos no cumplen ninguna normativa, no tributan, no nada, y eso no afecta a la competencia. Tenemos que tener claro que esas pequeñas cosas también afectan a la competencia. Hemos también solicitado como superintendencia que se socialice y se exige el cumplimiento de la normativa aplicable al sector, así como que se complemente. Justo en la mañana conversábamos con la Intendencia de Concentraciones que están con un caso similar en productos de hormigón y ya en productos para puentes, para construcciones mucho más grandes. Igual, tienen una normativa que aplican voluntariamente, que no está exigida. Además, tenemos el fomentar las buenas prácticas, eso sí lo realizamos como superintendencia en sí, fomentar las buenas prácticas entre los operadores económicos y los proveedores del sector de la construcción en la adquisición de insumos para la construcción, buscando que se promulgue la igualdad de condiciones entre operadores. Vamos a una parte de los manuales. Nosotros como superintendencia promovemos mucho los manuales de buenas prácticas. Estos lo que buscan es instar buenas prácticas comerciales entre los operadores económicos del sector, promover la transparencia económica, fomentando la libre concurrencia y la aplicación de los principios de la LORCPM, en beneficio de los consumidores, asegurar el libre acceso de los terceros sin discriminación, bajo los principios rectores del transporte como la libre competencia, evitar que se confunda y perjudique al consumidor. Esto es lo que queremos propender con todos los manuales que generamos. Los hemos generado en prácticamente todos los sectores de la economía. Algunos están todavía en elaboración, en discusión, porque con los manuales se realiza un trabajo con los actores. Se llama a los actores a que conozcan qué estamos proponiendo, porque al final de cuentas ellos son los que saben cómo se mueve su sector, si es que va a poder ser aplicado, si es que es viable, si es que es vigente, o estamos basándonos sobre una perspectiva que no es la realidad del sector. Entonces, muchos todavía están en socialización, estamos recabando observaciones de la ciudadanía, pero lo que buscan esto sobre todo es incluir a las pequeñas empresas a que puedan competir también en igualdad de condiciones. No queremos, y como superintendencia no podemos restringir la competencia, entonces mal sería desde nuestra parte decir, les imponen una norma y si no cumplen no entran. Nosotros tenemos que ir de la mano llevando a que los actores estén en posibilidades de cumplir, que no se impongan más barreras de entrada al mercado. En este sector básicamente tenemos dos manuales, como les había mencionado. El manual del sector cementero, les he recabado algunos de los objetivos, es un manual extenso, más o menos tiene 30 páginas, abarca todo desde la relación de la producción hasta la relación ya con el consumidor final. Entonces les he puesto los principales objetivos. Establecer los mecanismos operativos para impulsar el comercio justo entre los sectores relacionados. Esto es algo por lo que sí la superintendencia propende en todo lo que hace, el comercio justo, porque no podemos querer un mercado transparente, un mercado inclusivo, si es que desde la base no se viene trabajando en esto. Evitar que algún operador económico relacionado efectúe cualquier tipo de venta atada. Esto también es algo que aún no vemos mucho en el mercado y que para muchos es una práctica normal. O sea, le vendo este producto si me compra también este. O usted me compra este producto, le viene incluido esto. Eso es una práctica anticompetitiva que tenemos que ir erradicando. Prevenir las prácticas abusivas, acuerdos y prácticas restrictivas y prácticas desleales. Ahí tenemos todo lo que son publicidad engañosa, denigración de marca y muchos artículos más. Vigilar en coordinación con las entidades correspondientes y en los casos que aplique el cumplimiento de estándares técnicos de calidad. Este es uno que hemos resaltado en los dos manuales que hemos elaborado en este sector, porque como les digo, es una gran complicación poder
comparar productos iguales si es que no existe una normativa que los haga equivalentes o si es que no existen procesos que los haga equivalentes. Y evitar la fijación y discriminación injustificada de precios. Aquí justamente por esta parte es la que analizábamos los diferenciales de precios a nivel dentro de las provincias, a nivel dentro de las ciudades, a nivel entre provincias, porque no es que porque estoy ya en otra provincia puede costarme un producto 10 veces más. Eso tiene que tener una justificación. Y los principales objetivos del manual para insumos de la construcción, sí va un poco más a fomentar la producción nacional y la compra de productos nacionales. Era un manual que se le intentó un poco equiparar en este sector al manual de supermercados. El manual de supermercados te exige que estas cadenas compren una participación de las EPS, de las micro y de las pequeñas. Aquí se intentó incluir un poco esto. Este manual aún se está conversando, aún se están teniendo observaciones entre los operadores, porque si bien, como les digo, desde nuestra perspectiva podemos querer incluir al mercado nacional, pero desde la realidad hay muchos aspectos en los que ellos nos han mencionado que todavía no es posible, que en muchos aspectos ni siquiera fabricamos. Sus principales objetivos era evitar asimetrías de información y productivas entre operadores económicos en toda la cadena de valor de insumos y materiales para la construcción, vigilar en coordinación con las entidades correspondientes y en los casos que aplique el cumplimiento de los estándares técnicos de calidad referentes a los insumos y materiales de construcción. Como les mencionaba, hicimos hincapié en los dos manuales. Colaborar en el control de todos los sectores relacionados con extracción, fabricación, importación y comercialización de insumos y materiales para la construcción, evitando el cometimiento de prácticas desleales. Y básicamente estas dos son las normativas expedidas por la Superintendencia para ir mejorando, ir propendiendo a una mejor competencia en los mercados, y lo que les mencioné anteriormente es lo que hemos desarrollado para poder llegar a esto. Y no sé si tienen alguna consulta, con eso estaríamos concluyendo la presentación. Buenos días. Quería preguntarles con esto del manual de supermercados, si están cumpliendo con el porcentaje establecido las cadenas aquí en el país. Ya, con el manual de supermercados, como es de conocimiento, tuvimos después la emisión de la 008 por la Junta y actualmente está vigente la 014, que le reemplazó a la 008. Estamos justo en el análisis semestral. La 014 te menciona que deben cumplir el 13 y el 17% anualmente. Entonces nosotros lo que hemos hecho para este año es un crecimiento progresivo en el cual estamos evaluando su cumplimiento. Básicamente sí lo están alcanzando, están ya en el hilo. La 014 les subió un poco el porcentaje, entonces ahorita ya les está costando cumplir. Anteriormente ya sobrecumplían el porcentaje exigido. Ahora vemos que sí va a requerir de un esfuerzo por parte de las cadenas. Sin embargo, la evaluación final se hará en diciembre porque te pone un porcentaje anual. Nosotros vamos viendo cumplimientos parciales. ¿Cómo verifican que sea de economía popular y solidaria? Yo trabajo en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y no hay muchos productores nuestros que están. Ya, ustedes tienen el listado de las asociaciones. Sin embargo, existe y la ley lo menciona, y existe la resolución del CIEPS en el que te indica cómo calcularles a las webs. Entonces, que compren menos de 60,000 anuales, que es lo que indica el RICE, que tengan menos de 10 dependientes asalariados y también a los artesanos. Entonces, nosotros solicitamos información a cada una de estas entidades y realizamos un cruce de información. Los que cumplan con estas características se los considera como webs que entrarían dentro de la EPS. Asociaciones, efectivamente, hemos verificado que no existen muchas en los supermercados. La pregunta va relacionada,
Primeramente, sí, el sector de la construcción tenemos una gran participación en la industria, como habías mencionado. Tenemos un fuerte encadenamiento productivo con el resto de sectores. De hecho, por ahí mencionaban que a nivel internacional se le considera el mayor empleador del mundo y ante situaciones de crisis es el más efectivo en el que se debe actuar, debido a que otros sectores industriales requieren de un tiempo de madurez, por ejemplo el de la agricultura, así como el de comercio. Necesitamos un tiempo para que pueda madurar el sector para poder ver ya las ganancias. En el caso de la construcción se puede arrancar ya de una manera más inmediata, incluso puede haber este tema de la venta en planos. De igual manera, así como mencionabas del tema del desempleo y mejor dicho, el empleo en el sector de la construcción, nosotros tenemos, me parece que tenemos un 42% del personal de la construcción está en nivel de escolaridad, nada más. Sí tenemos bastantes profesionales, obviamente, ¿no? Y especialistas, gente especializada en el área, pero recogemos a las personas que efectivamente no tienen un nivel de escolaridad alto, pero que sí se van preparando. Es importante mencionar que como parte de esto nosotros como Camicon estamos trabajando de la mano de la CETEC para empezar procesos de certificación de la mano de obra, porque si bien es cierto existe bastante informalidad incluso en el tema de la construcción, el que menos dice no, yo puedo ser maestro, y no es cierto, no se necesita ya un nivel de preparación o de experiencia, no necesariamente que tengan años de estudio, pero sí gente que sepa del oficio para poder tener finalmente un producto de calidad. Entonces es importante tener en cuenta cómo se va a ir introduciendo este proceso de certificación de la mano de obra dentro de los parámetros que ustedes están calificando, ¿no? Como en el manual de buenas prácticas del sector de la construcción. También me llamaba la atención, había mencionado usted el tema de las canteras. En algún momento, nosotros en el departamento técnico de nuestra institución hemos venido tratando de realizar un sondeo y vemos que una de las principales variables en cuanto al costo final del metro cuadrado de construcción de provincia a provincia radica básicamente en la variación de los precios de los materiales pétreos. Ahí en este mercado de las canteras también tenemos otro problema parecido al que existe en el tema de las hormigoneras. O si bien es cierto, tal vez de las hormigoneras ya se trabaja con gente un poco más formal, pero en el caso de las canteras no. Tenemos del dato de algunas canteras, pero sí sería bueno ya tener las variaciones y también sería bueno acotar que no todas las canteras sirven para el mismo objetivo. Ustedes saben, las canteras de Pomaski sirven para enlucidos, las canteras en cambio de Pifo, por acá, nosotros ya nos sirven para estructura. No todos, tengo entendido que no todo mundo maneja esta información, estas estadísticas. Sería bueno también que en el manual incluyan tal vez unos, qué sé yo, el control en las canteras para que cuando haya avisos a la gente que va a comprar, a la gente que va en las volquetas a comprar los materiales, se les indique para qué va este material, o sea, para qué se puede utilizar. Porque si no, de igual forma, por más que tengamos un cemento de calidad, vamos a tener un problema con el hormigón finalmente, ¿no es cierto? También quería mencionar, permítame un momentito, sí, aquí tenía anotado para... sí, efectivamente, tenemos un alto nivel de informalidad en el sector de la construcción, al menos aquí en Quito estamos hablando de aproximadamente del 60 al 70% de construcciones informales en relación a las construcciones formales. El problema que radica ahí sería que se debería coordinar con los GATS, porque nosotros a través de los GATS ya cumplimos ciertos procesos. O sea, se nos exige que cumplamos a través del COTAT, que se cumpla la NEC, la norma ecuatoriana de la construcción, y ahí ya se especifica justamente el tema de resistencias, de ensayos, del tema de los hormigones, pero sí existe un problema porque no existen organismos de control. Entonces, así como existen buenos inmobiliarios, en su gran mayoría lo son, como en todo sector va a haber empresas que no lo son. Entonces, puede que lo aprueben, que entreguen los planos a los municipios y les digan, esto vamos a construir, van a llevar todas las normas, pero no existe organismos que vayan y verifiquen cuál es la resistencia del hormigón, si es que utilizó el acero de manera correcta. Entonces, este es un proceso y un problema que es a nivel nacional muy grande,
muy grande y que debería trabajarse en coordinación con los GATS para ver cuáles las posibles salidas para coordinar esto. Mencionabas que existen prácticas, malas prácticas competitivas entre los sectores, entre los mercados inmobiliarios, ¿no? Sí, hemos nosotros visto y también nos han llegado quejas de, por ejemplo, inmobiliarios que construyen espacios demasiado pequeños y que mandan a hacer las camas más pequeñas para que parezca en la casa modelo, para que la casa parezca al final que tiene el espacio suficiente para las personas, cuando en realidad no es así. Pero todo esto también ya está normado mediante ordenanza. O sea, sería difícil encontrar un parámetro estándar de GAD a GAD, porque cada municipio tiene su particularidad. Pero, por ejemplo, aquí en el municipio de Quito está bastante normado esto, y yo creo que la mayoría de los constructores lo hacen mediante normativa. Entonces, el trabajo debería ser bien coordinado con los GATS para que pueda llegar, para que sea que sea efectiva la aplicación del manual. Y también, entre otras de las prácticas más competitivas, malas prácticas competitivas que mencionabas, yo creo que sería bueno, al igual que en el tema de supermercados que mencionaban, se verifica ahí que las pequeñas empresas participen en los sectores, ¿no es cierto? De igual forma, no sería complicado. Sabemos nosotros que aquí en Quito, principalmente, no existe el mercado es bastante diverso. Una persona que recién inicia, que tiene algo de dinero, puede lanzarse al sector de la construcción. Son personas naturales, no existe tanto como grandes monopolios, pero sí hay estas prácticas en otras ciudades. Sería bueno que desde la superintendencia puedan llevar a ustedes a cabo una especie de sondeo. No sería complicado verificar cuántas empresas hay y cuáles son, y verificar por qué razón. Sabemos que en otras ciudades, por ejemplo, no pueden lanzarse personas naturales o pequeñas empresas constructoras que recién arrancan, porque por ahí en los mismos municipios tienen un bloqueo, es difícil aprobar por ellos, les piden otro tipo de requisitos que no pueden. Y tal es así que existen otras ciudades que son 5 inmobiliarios, son 6 inmobiliarios. Eso es una de las ventajas aquí en Quito. Nosotros sabemos que un constructor natural puede lanzarse y le puede ir bien, pero en otras ciudades es muy complicado. Entonces eso también sería bueno verificar. Muchas gracias por tu participación. Es muy importante tener esta retroalimentación de gente que conoce el sector, porque como les mencionaba, ustedes están ahí día a día y nadie mejor que ustedes conocen el sector. Tomaremos muy en cuenta las observaciones que nos han dicho. Gracias. Muy buenos días. Una pregunta que me quedó todavía rondando. Ustedes mencionaron que habían hecho un estudio de mercado relacionado a la construcción y vivienda. Mi pregunta va si ustedes tal vez ahí tomaron en cuenta las inmobiliarias y una de las características, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, la institución a la cual represento, nosotros tenemos una gran cantidad de casos que refieren básicamente a los contratos. Entonces, no sé si tal vez ustedes también de alguna manera han pensado incorporar eso dentro de las prácticas desleales, porque vemos que hay un alto número de casos que van enfocados a los contratos. Ya, el estudio de mercado que fue realizado fue a los constructores. Se tomó los contratos de los constructores, sin embargo ellos no tenían el contrato con el cliente final. Algunos de los que ingresaron en el muestreo eran constructores e inmobiliarios. Ahí pudimos hacer una pequeña revisión, pero no era del universo total. Entonces sí, efectivamente, tenemos como este insumo que está como que en la mente de todos, que hay problemas con los contratos, pero el análisis de hecho no está realizado todavía. ¿Nadie más? ¿No? Ya. Gracias. Muchas gracias, Andrea Pedrera, por su interesante exposición. En este momento queremos agradecerles a todos ustedes por haber asistido a este taller nacional, y esperamos que nos acompañen el día de mañana en el taller internacional Alternativas de Fortalecimiento EPS y MIPYMES, que se va a desarrollar a partir de las 9:30 de la mañana en este mismo auditorio. Muchas gracias.